Descubrí que mi esposa me era infiel con mi propio padre, y planeé una venganza para dejarlos sin nada. Nunca pensé que me tocaría narrar una historia tan desgarradora, y mucho menos en un espacio público. Sin embargo, siento que expresar lo ocurrido puede ayudarme a procesar la confusión y el dolor. Para proteger a quienes estuvieron involucrados, aunque no crean que lo merezcan, no mencionaré nombres reales ni datos muy específicos que puedan revelar nuestro entorno. Hablaré de esta experiencia con la mayor honestidad que pueda, ya que necesito sacarlo de mi interior. Mi nombre es Liam, o al menos así me llamaré aquí. Tengo 30 y pocos años, y hasta hace muy poco, solía enorgullecerme de mi vida familiar. Mi esposa, a quien aquí nombraré como Julia, era el amor de mi juventud. Crecimos en la misma región, nos conocimos en el instituto y llevábamos casados más de 10 años. Construimos una casa que considerábamos nuestro hogar, un espacio en el que nos comprometimos a forjar recuerdos y superar obstáculos juntos. Paralelo a mi vida marital, mi relación con mis padres había sido relativamente estable, aunque con ciertas distancias naturales de la edad adulta. Mi madre, Ellen, siempre fue una mujer tranquila y afectuosa. Mi padre, Richard, por su parte, se mostraba más serio y centrado en su trabajo. Podría decir que durante mi niñez él se dedicaba más a buscar la prosperidad de la familia, sin prodigar cariño de forma muy abierta. Aún así, jamás imaginé que aquel padre sobrio y respetado se convertiría en el eje de una traición tan brutal. Comenzó con pequeños detalles que, en su momento, no me parecieron tan relevantes. Julia, mi esposa, empezó a mostrar actitudes más frías o distraídas hacia mí. A veces se marchaba a reuniones de amigas que no terminaban de encajar con las historias que antes solía compartir. Otras veces, la notaba ensimismada, como si su mente estuviera en otro lugar. Cuando me decidí a preguntarle si algo estaba mal, me respondía con explicaciones vagas sobre el estrés del trabajo o su necesidad de un espacio más personal. Mientras tanto, mi padre empezó a llamar con cierta frecuencia, interesándose por temas que antes no le importaban demasiado. ¿Qué hacía Julia? ¿Cómo le iba en su trabajo? Si estaba satisfecha con su día a día. Quizás, en un primer momento, interpreté esto como un gesto de acercamiento, un intento de ser un padre más presente. Me halagaba que quisiera saber de mi esposa y se mostrase interesado en su bienestar. Pero mirando atrás, me doy cuenta de que esas preguntas tenían un sentido mucho más retorcido. No puedo afirmar que Julia se apartó por completo de mí de un día para otro, pero sí sentí que, poco a poco, su mundo interior se cerraba y yo quedaba fuera. Lo más inquietante era que, en apariencia, nuestras rutinas seguían normales, desayunábamos juntos a veces, nos preguntábamos por el día, e incluso compartíamos conversaciones sobre cosas del hogar. Pero notaba un velo de frialdad, como si guardara un secreto que la mantenía distante. De vez en cuando, me decía que se iría unos días con sus amistades de la infancia para desconectar. En otra situación, no habría dudado de sus intenciones, pero la insistencia con la que insistía en esos espacios comenzaba a alarmarme. Mencionaba planes de viaje, escapadas de fin de semana y encuentros nocturnos que parecían surgir de la nada. Intenté mantener la calma y la confianza. Después de todo, ¿quién quiere imaginar que la persona con la que has estado más de una década podría estar mintiéndote? Mi madre, Ellen, mantenía una relación cordial con Julia, sin llegar a ser muy cercanas. Cuando empecé a comentar con ella que sentía cambios en mi esposa, me aconsejó no sacar conclusiones precipitadas. Tenía la idea de que Julia, como persona independiente, quizá necesitara un poco de aventura o de respiro. A veces las mujeres necesitan su propio círculo, no te alarmes, me decía. Sin embargo, al ver que mi incomodidad no se disipaba, Ellen empezó a mostrarse un poco más atenta a nuestros comportamientos. Con el transcurso de los meses, mi padre, Richard, continuó llamando, a veces cuestionándome qué planes tenía Julia para el fin de semana. Hubo un día que me preguntó explícitamente si ella se ausentaría pronto, y lo relacioné con la posibilidad de que él quisiera organizar alguna reunión familiar o algo similar. Iluso de mí, interpreté sus preguntas como un acto de preocupación o curiosidad paternal. Jamás sospeché las verdaderas razones detrás de ello. El punto de quiebre ocurrió un día en que Julia me dijo que haría un viaje de amigas de 3 días a la costa. Me comentó sobre unas supuestas compañeras, me mostró fotos de otras ocasiones, que ahora pienso estaban amañadas o recortadas, y me enseñó incluso la reserva de un hotel, aunque no me dio detalles más profundos. Mi padre, casualmente, se ausentaba esa misma semana por razones de negocios. Fue la coincidencia de ambas salidas lo que despertó mis sospechas más profundas.
Pese a lo doloroso que era, decidí indagar, pero con cuidado para no precipitarme y alarmarlos si acaso algo siniestro estaba sucediendo. Encontré, en un cajón del escritorio de Julia, un recibo impreso donde figuraba el nombre de un hotel distinto al que ella decía en sus supuestas reservas. Combinado con la ausencia de mi padre, la sombra de la traición cobró forma concreta. Sin embargo, no podía comprobar nada sin más evidencias. Entendí que, para develar un posible engaño de esta magnitud, requería pruebas sólidas. Un par de días después, Julia se marchó a su supuesto viaje de amigas. Mi padre, bajo excusa de un viaje de trabajo, salió al día siguiente. Aunque la coincidencia era obvia, necesitaba algo más que mi intuición o esas casualidades. Fue entonces cuando encontré en la computadora personal de mi padre, había dejado la sesión abierta en su casa cuando pasó a buscar algo, un correo en el que se confirmaban las reservas en el mismo hotel y con las mismas fechas que las de Julia. El destinatario decía algo como: querida, ya todo está listo para nuestro descanso en la costa. No eran palabras demasiado explícitas, pero confirmaban sin lugar a dudas que mi esposa y mi padre iban a reunirse en aquel hotel, alejados de las miradas de todos. Aquello me hundió. Sentí un nudo insoportable en el pecho, la sangre me ardía en el rostro y una oleada de náuseas me invadió. Encerrado en la soledad de esa habitación, revisé una tras otra las pruebas, comprendiendo que aquello no era un malentendido. Mi propia esposa había decidido estar con mi propio padre de una forma que prefería ni imaginar. El enojo se mezcló con la sensación de humillación, la desesperanza de entender que la gente más cercana a mí era capaz de semejante traición. Busqué a mi madre con urgencia. No podía soportar la idea de ocultarle algo tan atroz, incluso si pudiera destrozarla. Ellen, al principio, creyó que mi estado de shock se debía a una simple pelea con Julia, pero cuando le conté todo lo que había descubierto, su expresión de horror lo dijo todo. La escuché murmurar un "no puede ser", y luego quedarse muda, como si el aire le faltase. Era devastador enterarse de que su propio marido se marchaba con su nuera en una especie de escapada clandestina. Pese a lo dolida que Ellen se sentía, hubo un momento en que nos miramos a los ojos y comprendimos, sin necesidad de palabras, que no podíamos permitir que se burlaran de nosotros. Yo, con el corazón roto, le juré que haría todo lo posible para que no salieran impunes. Ellen, entre lágrimas, me respondió que me apoyaría, pero que necesitaba tiempo para asimilarlo. Le prometí que no haría nada precipitado y que trazaría un plan cuidadoso para que ambos infieles tuvieran que enfrentar la responsabilidad de sus actos. Con calma, empezamos a mover hilos desde la discreción. Sabía que, para darle un golpe efectivo a Julia y a Richard, necesitaba tiempo y pruebas. No bastaba con salir gritando y exhibiendo un drama familiar público, eso solo me pondría en una situación de crisis total. Quería, ante todo, resguardar a mi madre y asegurarme de que hubiera un desenlace donde ellos terminaran completamente apartados de nuestra vida, sin posibilidad de vindicación. Mientras Julia y mi padre seguían con su teatro, haciendo creer a todos que cada uno estaba en un viaje distinto, yo me dediqué a preparar minuciosamente la estrategia. Conseguí a alguien de confianza que trabajaba en aquel hotel de la costa. Le expliqué, sin muchos detalles, que necesitaba informes sobre quién estaba hospedado en una habitación específica, y de ser posible, cualquier novedad que surgiera. Ofrecí compensarle de forma justa y aseguré absoluta discreción. No me interesaba armar un escándalo público por medio de extraños, sino asegurar que, en el momento oportuno, pudiera actuar con pleno conocimiento de sus movimientos. No fue difícil confirmar que, en efecto, Julia y Richard se hospedaron en la misma suite, usando excusas de amigas e investigaciones de mercado como tapadera para el hotel. Al parecer, se dedicaron a llevar una doble vida de manera bastante abierta en las instalaciones, sin imaginar que el protagonista de esa historia sórdida estuviera vigilándolos desde lejos. Ellen, por su parte, tomó la decisión de permanecer en silencio y fingir no saber nada. Para su salud emocional, preferí que se ausentara durante unos días, hasta que su estado de ánimo mejorara. Alquiló una pequeña cabaña en su pueblo natal, con la idea de apartarse de la tensión que reinaba en la ciudad. Entendí su necesidad de aire. Yo, mientras tanto, empecé a embalar algunas pertenencias en la casa. Planeaba un desalojo inmediato en cuanto tuviera todo bajo control. Era doloroso retirar la ropa de Julia, recordar momentos felices que ahora se sentían como una estafa emocional, pero sabía que no era tiempo de flaquear. En esas noches de soledad, me preguntaba una y otra vez por qué, con quién se habían convertido mi padre y mi esposa.
¿Acaso no valoraban los lazos familiares ni el amor que algún día nos unió? Cuando me invadía la rabia, volvía a concentrarme en el plan de divorcio y en la estrategia de exponerlos sin necesidad de escándalos vulgares. No quería convertirme en alguien lleno de ira descontrolada, prefería la frialdad y la estrategia que, a la larga, les haría más daño. Con el apoyo de abogados que Ellen y yo contactamos, definimos la manera de proceder en lo legal. Buscamos profesionales sin piedad, dispuestos a hacer valer cada cláusula y cada recurso que las leyes nos otorgaran. Estábamos decididos a que tanto Julia como mi padre, después de esta traición, terminaran sin un lugar a donde volver en nuestra ciudad, y que su reputación se desplomara ante la comunidad. No era un ensañamiento gratuito, sino la exigencia de la justicia que sentíamos que merecíamos. Al ver que todo estaba dispuesto, tomé aire y esperé el momento cumbre, ese en el que Julia y mi padre regresarían de su escapada inocente, sin saber que la vida que creían conocer se había esfumado para siempre. Tenía la certeza de que, cuando volvieran y encontraran la casa vacía de pertenencias de Julia, más las notificaciones legales que los excluían de nuestros bienes y nuestras vidas, entrarían en pánico. Si algo quedaba de su autoconfianza, se desmoronaría ante la fría realidad de que habíamos descubierto todo. Para reforzar mi jugada, me comuniqué con un par de contactos cercanos a las empresas donde trabajaban Julia y Richard, informándoles de la naturaleza de su comportamiento. Sin exponerlos ante la prensa ni nada así, solo enviando una advertencia sobre la manera en que sus actos podrían manchar la imagen de aquellas compañías. No haría falta mucho para que, en estas organizaciones, les dieran la espalda. Además, me aseguré de que mi red de amistades y familiares conociera mi versión de los hechos, no quería chismes vacíos, sino la verdad. Así fue como todo quedó listo, sin que aún llegara la hora de la confrontación directa. La verdadera venganza, el capítulo donde se vería su humillación y la destrucción de su reputación, quedaría para cuando ellos regresaran, llenos de ilusiones de que su engaño jamás saldría a la luz. Lo que no sabían era que, en esas mismas horas, yo y mi madre, tomados de la mano del dolor, habíamos tejido una red que les impediría escapar de las consecuencias. Mientras aguardaba esos días, reflexioné sobre lo que significaba la familia y el amor, y en cómo la traición de personas tan cercanas puede destrozar cualquier noción de seguridad. Comprendí que no se puede retroceder el tiempo para cambiar lo ocurrido, pero sí se puede imponer una justicia que, al menos, deje claro que no somos títeres de quienes nos han engañado. Quizá mi padre y Julia pensaron que jamás nos enteraríamos, que podrían vivir su aventura sin coste alguno. Pero estaban equivocados, y pronto lo sabrían. Así termina la primera parte de mi relato, el preludio de un torbellino de emociones y de una venganza que planeé con cautela y con el auxilio de mi madre. En la segunda parte, contaré cómo ejecuté la estrategia de dejar a mi esposa y a mi padre sin nada, humillados y obligados a enfrentar las repercusiones de su traición, al tiempo que mi madre y yo tratamos de levantar cabeza para rehacer nuestras vidas alejados de esa historia sórdida. Recuerda, para más historias como esta, suscríbete, dale like y activa la campanita. Continuemos. Cuando Julia y mi padre partieron rumbo a su viaje de amigas y negocios, respectivamente, pasé unos días marcados por la expectación y la rabia contenida. Sabía que tenía todo listo, pero no dejaba de sentir una mezcla de tristeza y asco por el engaño que ellos creían llevar tan en secreto. Lo primero que hice fue coordinar con mi madre, Ellen, para que todo lo referente a la mudanza, la recolección de pruebas y las notificaciones legales coincidiera en el momento adecuado. Nosotros dos, unidos por la misma traición, nos dedicamos a ultimar detalles en silencio. Con la casa vacía de pertenencias de Julia, la siguiente gran tarea fue asegurarnos de que mi padre también perdiera el derecho a permanecer ahí, al tiempo que preparábamos la documentación para su expulsión legal. Mi madre, llena de dolor, colaboraba fijando un gesto firme, quería sacarlo de su vida tanto como yo. No era solo un acto de despecho, sino la consecuencia inevitable de la traición que había cometido. Preferíamos no estar en la casa los días previos a su regreso, así que me instalé temporalmente en un pequeño apartamento que poseía en la ciudad, a la espera del desenlace. Durante ese lapso, recibí constantes actualizaciones de mi contacto en el hotel donde se hospedaban Julia y mi padre. Al parecer, se comportaban como si estuvieran libres de toda sospecha, paseando de la mano, solicitando servicios de spa y tomando cenas románticas. Cada uno de esos informes me revolvía el estómago, pero en vez de ceder a la ira ciega, me recordaba que la mejor venganza es la que se ejecuta con cabeza fría y pruebas contundentes. Mi objetivo no era exhibirlos a los cuatro vientos, sino asegurar que su vida, tal como la conocían, se desmoronara cuando volvieran creyendo que todo seguía en orden.
Para reforzar nuestro plan, mi madre y yo nos asesoramos con 2 abogados de reputación implacable. Uno se encargaría de mi divorcio y el otro, de los asuntos familiares que Ellen quería zanjar. La decisión de Ellen de separarse de mi padre resultaba lógica, pues aquella traición no tenía justificación. Aún así, ella temía el escándalo y la vergüenza, pero comprendió que enfrentar la situación era mejor que callar y fingir. Además, sabíamos que, si manejábamos esto correctamente, ambos infieles recibirían una lección de la que no se repondrían con facilidad. Mientras tanto, decidí filtrar sutilmente algunas noticias en los lugares de trabajo de Julia y mi padre. No presenté acusaciones directas, pero envié mensajes anónimos a recursos humanos y a algunos directivos, señalando la conducta de ellos y cómo podría empañar la imagen de las compañías, especialmente si se confirmaba que utilizaban recursos o información privilegiada en su favor. No era una denuncia formal, sino una alerta que los obligara a investigar. Sabía que, de esta forma, cuando volvieran y trataran de reanudar sus labores, encontrarían un ambiente hostil que podría culminar en su despido. Mi intención no era solo separarlos de nuestra familia, sino también dejarles claro que sus actos tenían consecuencias laborales y sociales. Con respecto a nuestra casa, nos cercioramos de que, legalmente, no tuvieran derecho a reclamar nada. Ellen, como propietaria principal, tenía la última palabra. Retiramos todos los objetos de valor y documentos importantes, dejando únicamente los muebles y las cosas que no nos interesaba conservar. Luego, programamos un cambio de cerraduras para el día previo a su regreso, con lo cual, aunque intentaran entrar, descubrirían que no podían. Esa imagen mental me producía un alivio irónico, los imaginaba regresando con su equipaje, con una sonrisa cómplice y hallando que la puerta no cedía. Los abogados también prepararon citaciones que debían entregar en el mismo hotel, un golpe directo a su tranquilidad. Con la ayuda de mi contacto, acordamos que la recepción les haría llegar un sobre con la notificación de divorcio para Julia y un documento de Ellen que exigía la separación legal y la expulsión de Richard de la propiedad. Les llegarían mientras aún disfrutaban de la última noche de su escapada, rompiendo su burbuja de falsa armonía. Mi amigo en recepción me describió cómo, la noche en que se entregaron los sobres, Julia y mi padre reaccionaron con nerviosismo y desesperación, intentando, sin éxito, comunicarse conmigo o con mi madre. Apagamos los teléfonos y no respondimos mensajes. Queríamos que probaran esa angustia. 2 días después, retornaron a la ciudad con el rastro de ansiedad impregnado en sus miradas. Yo no estuve para ver cómo se presentaron frente a la puerta cerrada, llamando a un timbre que nadie atendía. Ellen permanecía, por mi consejo, en su cabaña del pueblo, lejos de la tensión, aunque al tanto de cada paso. Entre mis amigos y yo, se creó una red de información que monitorizaba cómo Julia y mi padre daban vueltas, intentando contactar a familiares y sin lograr nada. Recurrieron a algunos conocidos que, tras enterarse del escándalo, no quisieron mezclarse. Finalmente, me exigieron un encuentro a través de correos electrónicos con un tono cada vez más suplicante. Yo, con el respaldo de mis abogados, accedí a verlos en un lugar neutral, la oficina del abogado que llevaba mi divorcio. Allí me encontraría con ambos infieles, dispuestos a ofrecerles una última oportunidad de explicarse, aunque ya lo consideraba innecesario. Tan solo quería ver su reacción al ver que el mundo les daba la espalda. En esa reunión, vi a Julia con el rostro desencajado, y a mi padre, Richard, con una compostura forzada, intentando fingir serenidad. Lo primero que noté fue la ausencia de la seguridad y altivez que ambos solían exhibir. Mi padre, ese hombre formal y distante, ahora lucía derrotado, consciente de que su reputación se había desplomado en el ámbito profesional y familiar. Julia, por su parte, se veía derrumbada, con lágrimas en los ojos que no sabía si interpretar como arrepentimiento genuino o simple desesperación por la situación. Se sentaron frente a mí en una mesa de madera, con el abogado actuando como testigo. No dije nada los primeros minutos, dejando que se retorcieran en su propia vergüenza. Finalmente, mi padre intentó balbucear una disculpa, alegando que todo se había malinterpretado, y que quizá había sido un momento de confusión. Julia asintió, intentando hacerme creer que se habían dejado llevar por algo que no comprendían. No pude reprimir una risa amarga ante tal explicación. Fue la primera vez que solté palabras con tono firme. ¿Creen que una simple confusión justifica mentir durante meses, organizar viajes en secreto y usar mi propio hogar como tapadera? Solté con la voz entrecortada por la rabia contenida. No busquen excusas.
No hay confusión que explique esta traición. Julia bajó la mirada, sollozando. Mi padre comenzó a justificar que no quería herirme, que no supo cómo frenar la situación cuando empezó. Ese tipo de frases me resultaba increíblemente hipócrita. ¿En serio no supieron frenarlo? ¿Pretendían que me tragara esa mentira y siguiera siendo el hijo y el esposo que creían tener amarrado? ¿Y Helen? Pregunté, sin darles espacio a evadir. ¿Pensaron en ella, en lo que significaba para mi madre saber que su esposo y su nuera hacían algo así? Mis palabras cayeron como un bloque de hielo. Obviamente, no tenían respuesta. Solo vi más rostros afligidos y susurros pidiendo disculpas. Fue ahí cuando saqué, de forma calmada pero implacable, los documentos que el abogado me había preparado, la solicitud de divorcio para Julia y la notificación que obligaba a mi padre a desalojar la vivienda y asumir un proceso de separación absoluta de mi madre. Era la clara demostración de que no solo los echaba de nuestras vidas, sino que también nos privaba de cualquier respaldo financiero que pudieran reclamar. Escuché sus excusas, pero no me interesan, dije. Lo que hicieron es repulsivo. Me han humillado a mi madre, han arruinado nuestra familia. Y ahora pretenden decir que no supieron cómo frenarlo. Pues bien, tampoco esperaré a que se dignen a asumir la culpa. Las consecuencias están aquí. Julia rompió en llanto, diciendo que me amaba en el fondo y que no había querido lastimarme de esta manera. Mi padre, usando un tono paternal, trató de convencerme de que reconsiderara la decisión. Con cada palabra, la ira me reconfirmaba que no tenía interés en reconciliaciones. Así que fui directo, sin recurrir a gritos ni insultos, pero con la frialdad de quien ya no es movido por la desesperación. No van a tener ni un centavo de nuestra familia. Mis abogados se encargarán de que, legalmente, no puedan tocar nada de lo que nos pertenece. Respecto a sus trabajos, sospecho que ya recibieron noticias de la empresa. No creo que puedan reponer su imagen. Les sugiero buscar otro lugar donde seguir con su vida, lejos de mí y de mi madre. La devastación se reflejó en sus rostros. Se dieron cuenta de que no era un arrebato. Comprendían que no me detendría hasta asegurar que esa traición no quedara impune. Tras este incómodo encuentro, salí del despacho dejando atrás sus súplicas. No hubo un abrazo final ni una palabra conciliadora. Solamente el peso de mi decisión de apartarme de ellos para siempre. Mientras tanto, mi madre, resguardada en la cabaña, aguardaba mi confirmación de que la confrontación había sucedido como planeamos. Le conté los detalles vía llamada. Sentí que, pese a su dolor, se sentía un poco más aliviada de saber que su esposo no la haría dudar más de su dignidad. Ella, con voz trémula, me agradeció por no rendirme, por luchar también en su nombre. Al día siguiente, recibí la confirmación de que la empresa de Julia y la de mi padre habían decidido prescindir de sus servicios, no solo por el escándalo moral que se vislumbraba, sino también por la violación de ciertos códigos de conducta que afectaban la imagen corporativa. Nuevamente, no me hizo falta ningún comunicado masivo, bastó con aportar datos e imágenes a la gente adecuada, para que entendieran la gravedad de sus acciones. Mis contactos me avisaron de la desesperación con la que ambos habían recibido la noticia, intentando justificar que se trataba de un asunto personal. Sin embargo, la reputación en la comunidad fue tan dañina que nadie quiso vincular su marca a personas con una conducta tan cuestionada. Pero no me detuve ahí. Aproveché la colaboración de allegados para difundir, de manera selectiva, un par de fotografías que probaban, sin resultar demasiado explícitas, su adulterio en el hotel donde se escondían. Cuando esas imágenes llegaron a los amigos y colegas cercanos, la poca aceptación social que les quedaba se esfumó. La gente murmuraba, los comentarios surgían en reuniones y la situación se tornó tan insostenible que, según supe, Julia y mi padre empezaron a pensar en mudarse de la ciudad en busca de un nuevo comienzo, lejos del ojo público. Ni intenté impedirlo. Al contrario, deseaba que se fueran y que me dejaran continuar mi vida en paz, sin la sombra de su engaño. Para asegurar un cierre definitivo, mi madre y yo lanzamos un último comunicado a los familiares más cercanos, explicando que, dada la gravedad de los hechos, preferíamos no involucrar a nadie en un chisme mediático, pero que agradaríamos no recibir presiones para reconciliaciones imposibles. Quien quiso enterarse con más detalle recibió un resumen objetivo y contundente de la traición. La mayoría empatizó con nosotros, porque no había duda de que la conducta de mi padre y Julia traspasó todos los límites.
Finalmente, un par de semanas después, supe que Julia y mi padre habían abandonado la ciudad, obligados por la vergüenza y sin un lugar donde trabajar o vivir sin ser señalados. Me confirmaron que partieron juntos, aunque me cuesta imaginar cómo podrían mantenerse unidos tras semejante situación. Supongo que carecían de dignidad para terminar el lazo que ellos mismos empezaron. O tal vez su complicidad era más fuerte que cualquier sentido de culpa. Lo cierto es que ya no me importaba. Por mi parte, tras la tormenta, me dediqué a sanar. Pasé más tiempo en terapia, tanto individual como acompañando a mi madre, para procesar el dolor que dejó la traición. Ella, con el corazón aún herido, decidió centrarse en nuevos pasatiempos y reavivar la amistad con gente de su infancia, tomando aire en su pueblo lejano. Yo, por mi lado, me volqué en un par de proyectos que siempre había deseado realizar, intentando que el resentimiento no me devorase por dentro. Empecé a meditar, a buscar paz interior y a reconstruir mi hogar con la convicción de que, a pesar de lo atroz que fue la traición, había salido airoso y con la cabeza en alto. Así concluye esta historia de cómo descubrí que mi esposa me era infiel con mi propio padre, planeando una venganza que los dejó sin nada, expulsados no solo de mi vida, sino de la ciudad y de sus trabajos. Ha sido un camino lleno de rabia y tristeza, pero también de determinación y firmeza. No me enorgullezco de la traición, pero sí del coraje que me llevó a restablecer mi dignidad y la de mi madre. En última instancia, la vida continúa, y aunque el recuerdo sea doloroso, puedo mirar al futuro con una enseñanza clara: nadie está libre de ser engañado, pero cuando la verdad sale a la luz, la justicia se puede imponer, incluso si uno debe actuar con frialdad y precisión para proteger lo que más ama. Recuerda suscribirte para más historias todos los días.